El río Amazonas. Aspectos físicos y naturales. A cargo de los alumnos Vergara Nicolás y Sachet Ivo. El río Amazonas es el principal río de Sudamérica y el más caudaloso del mundo. Al contener más agua que el río Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos, su cuenca hidrográfica llega a una vasta región y soporta miles de especies de seres vivos, algunos de los cuales no han sido clasificados. Es un río de agua dulce localizado en América del Sur que fluye desde los Andes en Perú, en donde el hielo provee un agua a una altura de 5.998 metros hasta Brasil, en donde desemboca en el Océano Atlántico. Se encuentra aproximadamente a 192 kilómetros al este del Océano Pacífico. Su cuenca hidrográfica es más grande que la de cualquier otro río, con sus 7,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi el 40% de Sudamérica, y drena en partes de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Perú y Surinam. El promedio del agua descargada al Atlántico es de unos 209.000 metros cúbicos al año. Su profundidad varía, en algunas zonas registra de 20 a 50 metros y en otras llega a 90 a 100 metros de profundidad. El río registra una anchura de 1,5 km a 10 kilómetros. Es alimentado por cerca de 1.100 afluentes a lo largo de sus 6.400 metros de longitud. Algunos de los principales ríos son el Napo, el Pastaza, el Caquetá, el Chambira, el Tapajos, el Nanay y el Ullaga. Su afluente más largo es el río Madeira. Sin embargo, el río es un asunto dudoso, ya que el sitio exacto de su origen no está claro. Aún así, es uno de los dos ríos más largos, peleando el primer puesto con el Nilo. El sistema fluvial del Amazonas, conformado por él mismo y sus tributarios, se mueve a través de la tierra formando figuras serpentantes. Desde los Andes peruanos hacia el norte y después hacia el este se une el sistema del Orinoco por el río Casquiare y sigue fluyendo hasta formar un delta de hasta 320 kilómetros de ancho. En realidad, no tiene un delta propiamente dicho, pues la corriente del Atlántico y la fuerza de sus mareas evita que se depositen sedimentos. A lo largo de su curso hay zonas de corriente vertiginosa y varios de sus tributarios tienen rápidos y cascadas que hacen difícil la navegación. La formación del río Amazonas se originó durante el Mioceno, hace unos 12 millones de años, primero como un río transcontinental que en una época en la que actuales Sudamérica y África estaban unidas, se cree que fluía de este a oeste y no de forma contraria. La elevación de la Tierra y la formación de los Andes hacia el final del Cretácico, como consecuencia del choque entre la placa de Nazca y la sudamericana, propició que el cuerpo de agua se convirtiera en un mar interior, que poco a poco adquirió características pantanosas. Hace unos 11 millones de años, el agua comenzó a fluir hacia el este, hacia tierras bajas, debido al bloqueo del flujo ocasionado por los Andes, y desembocó en el océano. Su forma actual data de hace 2 millones de años, lo que lo convierte en uno de los ríos más jóvenes. La región del Amazonas es conocida como la Amazonia y es de gran importancia cultural, biológica y económica. El río es la base de la supervivencia en la cuenca, que proporciona una gran variedad de hábitat para miles de seres vivos. El inmenso ecosistema de la selva amazónica significa que buscar peces en el Amazonas puede ser una experiencia bastante emocionante, desde lo extraño y maravilloso hasta lo absolutamente extraño. El río Amazonas está lleno de peces, muchos de los cuales quizás nunca haya oído hablar y quizás nunca los encuentre en ningún otro lugar. Cubriendo alrededor del 30% de América del Sur, la cuenca del río Amazonas alberga más de 2.000 especies. Entre ellos podemos encontrar a la anguila eléctrica, que se alimenta de peces y otros pequeños animales. Mata a sus presas con 850 voltios. Piraña.
es un pez que se ve exclusivamente en el Ecuador. Son peces omnívoros. Tiburón toro. Tradicionalmente, un pez de agua salada. El tiburón toro amazónico también se ha adaptado para convertirse en un pez de agua dulce. Estas criaturas inteligentes han desarrollado riñones osmorregulares especiales. Básicamente, estos riñones reciclan las sales vitales que necesitan en todo su cuerpo, lo que les permite moverse permanentemente a áreas de agua dulce. Y así también, sus aguas son visitadas por alguna multitud de especies, en la cual podemos encontrar insectos, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Abundan en todo el río Amazonas. El carpincho, un mamífero acuático, el roedor más grande del mundo que puede pesar hasta 50 kilos. La nutria gigante es un mamífero acuático que se alimenta de peces. Puede llegar a medir hasta 1,80 m de altura. Su peso puede llegar a los 45 kilogramos. Su flora conforma un conjunto de comunidades de plantas acuáticas con biotipos de hidrofitos que se desarrollan en los márgenes de los lagos y las lagunas amazónicas, así como en remansos fluviales con poca velocidad de la corriente. Incluye comunidades densas de plantas flotantes que llegan a conformar tamalones de gran extensión. Así como comunidades de plantas sumergidas y flotantes junto a pantanos siempre inundados dominados por grandes gramíneas. La composición florística depende fundamentalmente de la profundidad del agua y de sus características hidroquímicas. Entre ellas podemos mencionar a aquellas plantas como los lirios, nenúfares, lechuga acuática y la más endémica del río, que es la Victoria amazónica, que es la planta acuática más grande del mundo. Además de la importancia que tiene el río para su propia biodiversidad, también ha sido y es importante para las comunidades que se han desarrollado en sus orillas. En su inmensa extensión se han establecido importantes puertos. Los más resaltantes se ubican en la ciudad de Manaus de Brasil. El hecho de que sea una vía de comunicación navegable ha resultado una ventaja importante para el comercio, exportando diferentes productos, como el caucho, la madera, el maíz, los plátanos, entre otros alimentos que son producidos en la región. La pesca en el Amazonas se ha convertido en la principal actividad, derivado en una seria amenaza debido a su sobreexplotación. No por tanto la pesca artesanal, sino por la pesca comercial, que emplea embarcaciones equipadas con redes para la captura indiscriminada de peces. Viajar en crucero por sus aguas es una actividad muy popular en la actualidad, lo que ha provocado un crecimiento acelerado en la industria del turismo. Muchas gracias por su atención. Enseñar a cuidar a la naturaleza es enseñar a valorar la vida.